estos años. Aún gracias que nos has develado un poco más el deseo de tu corazón. Señor, esta tarde queremos responder a ti. Queremos responder en consagración, Señor. Gracias que podemos amarte con el amor que tú nos has amado. En respuesta de tu inmenso amor hacia nosotros. Señor, qué privilegio el amarte, Señor. Qué privilegio el ser uno con tu propósito. Qué privilegio el ser inmerso en esta atmósfera de amor. Querido Señor, háblanos un poco más. Señor, que esta tarde podamos enamorarnos un poco más de ti. Querido Señor Jesús, te amamos. Señor, te apreciamos. Señor, todo lo que somos y tenemos es para tu propósito. Señor, te amamos con el amor que tú nos has amado. Te amamos, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, siento que en la última sesión hemos sido inmersos en una atmósfera de amor, en la cual es imposible salir. Entonces en Corintios dice que el amor de Cristo nos constriñe. El Señor ha hecho tantos arreglos para que hoy podamos ser introducidos en esta atmósfera de amor. Mientras el hermano compartía, venían a mí unos versículos que me gustaría leérselos. Es en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Toda la economía de Dios se lleva a cabo en una esfera de amor. Entonces la Biblia no es una receta de doctrinas. La Biblia es un romance divino entre Dios y el hombre. Toda la economía de Dios se envuelve en amor. Entonces cuando nosotros regresamos a Dios en amor, somos introducidos más profundo en esta esfera de amor. Y es ahí donde podemos disfrutar de una relación más íntima con nuestro querido Señor Salvador. ¿No es maravilloso poder amar al Señor? Luego continúa diciendo el versículo 5. Parece que toda la Biblia hoy hay una sola palabra y es amor. Dice, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Luego fui impresionado en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. ¿No es maravilloso? Primero, Él hizo una economía en la esfera del amor, y luego nos dio la persona más bella en el universo, que es nuestro querido Señor, el cual Él le llama el amado. ¿No es maravilloso amar a esta persona? Oh, qué bueno estar aquí con los santos en las iglesias en Ecuador. Oh, amando a una sola persona, nuestro querido Señor Jesucristo. Ahora, en este mensaje 3, mientras estaba considerando este mensaje, sentía que de nuevo estaba entrando en más amor con el Señor. Necesitamos renovar día con día nuestra consagración. Entonces el título de este mensaje dice, el deseo de Dios es que todos los de su pueblo sean los nazarenos de hoy. Yo fui impresionado, yo no había visto el capítulo 5 de Números, lo había leído pero no había visto el pensamiento central. Y es que Dios se revela como un Dios celoso. Es decir, un día Dios hizo los cielos, hizo la tierra, diseñó una economía. Entonces me impresioné, dice que la creación era como para introducir al hombre en esta recámara para dar amor al hombre. Entonces, pero increíblemente, hoy la humanidad se ha alejado de Dios. Entonces, ¿cómo nuestro Dios no tendrá celo por su pueblo? Entonces, el capítulo 6 es la respuesta del pueblo de Dios hacia el amor de Dios por su pueblo. Entonces, alabado sea el Señor, que en el recobro del Señor hoy en día hemos visto una puerta trasera donde todos podemos entrar y todos podemos ser nazareos. ¿No es maravilloso? Yo ayer escuchaba a los hijos de Coat
Y tal vez algunos pensamos, wow, lástima que yo no nací de los hijos de Coat. Pero queridos hermanos, hay una puerta trasera para amar al Señor y consagrar cada gota de nuestra sangre para el Señor y su propósito. Qué bueno que todos podemos entrar en esta puerta. Entonces, aquí en el versículo 2 de Números capítulo 6, fui bien impresionado con una nota. Entonces el versículo dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, el voto del nazareo, a fin de apartarse para Jehová. Y en la nota 1, dice literalmente, es maravilloso al hacer un voto. ¿No es maravilloso? Cada vez que usted le dice al Señor, Señor Jesús, me consagro a ti el día de hoy, es lo más maravilloso que puede existir en el universo. Dios lo ama y usted se consagra a usted. Entonces por eso dice, es maravilloso al hacer un voto. Un nazareo era santificado al hacer un voto especial, apartándose para Dios. Qué bueno que el Señor nos ha hoy revelado esta economía como nunca antes la había revelado a lo largo de los siglos. Y qué bueno que hoy podemos decir, Señor, nos consagramos a ti y nos consagramos a tu recobro, para tu regreso. Somos sumamente privilegiados. Nuestro querido Señor pronto descenderá, se abrirán los cielos, la iglesia será edificada y juntamente amaremos al Señor por los siglos de los siglos. ¿No es maravilloso? ¡Wow! En este mensaje queremos mencionar 4 características de un nazareo. Yo fui sumamente impresionado. La primera es, solo ellos pueden traer de regreso al Señor. Solo los nazareos pueden traer de regreso al Señor. Queridos hermanos, estamos aquí para traer al Señor de regreso. Es justo y necesario que hoy nos consagremos al Señor. El número 2, la característica número 2 dice, son los mensajeros de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. ¿No es maravilloso? En cualquier iglesia local donde hay un nazareo, ahí está el hablar de Dios. Señor, levanta muchos mensajeros. Señor, levanta muchos mensajeros. Luego la característica número 3, y es que inmediatamente, después de que se menciona el voto nazareo, se menciona la bendición del Dios triuno. Es decir, aquellos nazarenos son la bendición del pueblo de Dios. Alabado sea el Señor, que cuando nos consagramos, llegamos a ser bendición para todo el pueblo de Dios. Y la característica número 4, entonces dice, son para la satisfacción de Dios. ¿No es maravilloso que podamos apartar lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros años, todo lo que tenemos para Dios y su propósito? Entonces es ahí cuando el amado de Dios vuelve a vivir esa vida de nazareo en nosotros. Entonces eso llega a ser la satisfacción misma de Dios. Entonces, como decía, este es mi hijo amado en el cual encuentro complacencia. A los ojos de Dios solo uno complace, el cual es el verdadero nazareo. ¿Qué tal si leemos el punto 1 todos juntos? Leámoslo. Entre los miembros del linaje humano, es maravilloso cuando hablamos esto del nazareo. Uno pues puede decir, pues ¿quién puede ser nazareo? Alabado sea el Señor que en el universo solo hay uno que puede ser nazareo. Solo hay uno que es absoluto para la voluntad del Padre. Y este es el Señor Jesús. Aleluya, que el Señor hoy vive en nuestro espíritu. Yo fui impresionado en los evangelios. Qué manera absoluta él vivía para el Padre. Dice, yo no hablo nada por mi cuenta. Lo que escucho del Padre, eso hablo. Entonces imagina, ni una palabra salió de él.
Era totalmente apartado para la voluntad del Padre. Luego Filipenses, capítulo 2, nos dice que Él estableció un modelo. Dice, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, y luego tomó la forma de un esclavo. Y Él finalmente fue y murió de la manera más difícil. Él finalmente tomó el camino de la cruz. Alabado sea el Señor, que el único Nazareo es nuestro Señor Jesús. Entonces muchas veces vivir la vida cristiana a veces se vuelve difícil. Tantas normas y se nos dice usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro. Realmente lo único que tenemos que hacer es amar al Señor. Y mientras le amamos, dejar que Él vive en nosotros. Entonces el Señor dice, venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cansados. ¿Se ha sentido cansado alguna vez? Muchas veces. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego dice, y encontraréis descansos para vuestras almas. ¿Sabe? En nuestra vida cristiana, el descanso del alma es tomar la voluntad del Padre como nuestra voluntad. Ahí no hay conflictos. Entonces, mientras tomamos la voluntad del Padre como nuestra voluntad, entonces aprendemos al Señor, el cual es manso y humilde de corazón. Y luego Efesios capítulo 4 nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces es maravilloso que el Señor externamente, Él nos dejó un modelo en los 4 evangelios, pero internamente Él vive en nuestro espíritu. Tenemos la vida que tiene la capacidad de vivir conforme a ese modelo. Entonces finalmente Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, entonces así mismo el que me come. Aleluya, ¿quiénes pueden ser nazarenos? Los que comen al Hijo, los que beben y comen. Él también vivirá por causa de mí. Entonces el voto nazareo es simple. Señor, simplemente te amo. Hoy decido comerte y beberte. Señor, que tú vivas desde mí. Y finalmente el Señor vuelve a vivir en su pueblo. ¿Qué tal si los hermanos pueden leer la letra A juntos y las hermanas la B? Oye, tenemos un platillo que es mantequilla y miel. Amén. En una ocasión, las hermanas, pueden leer la letra B, las hermanas. Señor, queremos disfrutarte. Señor, como la gracia más rica. Hoy el amor más dulce. Muchas veces, hace poco recordaba un testimonio. Yo recuerdo desde joven, en una ocasión dije, Señor, te voy a servir. Estaba mucho más joven. Entonces recientemente consideraba, estaba mi familia en contra. Estaban todos mis amigos, no estaban de acuerdo. Todo se oponía. Las circunstancias, los lazos familiares, las situaciones económicas, la situación sociopolítica, todo pareciese que se opone a que nosotros podamos consagrarnos al Señor. Incluso para que nosotros podamos entrar en la vida de iglesia, permanecer en la vida de iglesia. Entonces yo consideraba, ¿cómo fue posible que a esa edad alguien pueda tomar una resolución? Y creo que es el testimonio de muchos de nosotros. Déjeme decirle que solo es a través de disfrutar la mantequilla y la miel. Seguramente en ese momento usted estaba probando algo de mantequilla y miel. Si no, no hay otra manera.
Entonces, cuando nosotros disfrutamos esa gracia más rica, ese amor más dulce, entonces nosotros podemos, aquí dice, abandonar algo. Luego dice, negarse a sí mismo. Dice, y escoger lo difícil. Hoy miramos muchos jóvenes que están en el entrenamiento. Recuerdo el testimonio de un hermano que estaba en el entrenamiento cuando estaba ahí en esos 2 años. Entonces él llegó y dijo, vine este semestre, dice. Pero si el Señor me impresiona, dice, volveré el segundo semestre. ¿Y qué cree? Regresó el segundo semestre. Y luego regresó el tercer semestre. Y luego regresó el cuarto semestre. Y luego siguió sirviendo al Señor. Porque estaba disfrutando de la mantequilla y la miel. Tal vez algunos estén considerando, algunos de los jóvenes, ¿será que debo de servir al Señor o no? Déjeme decirle, usted tiene que disfrutar de esta mantequilla y esta miel. Y automáticamente viene una respuesta del verdadero nazareno en su espíritu. Me gustaría leerle algo. Aquí el hermano Lee en el estudio vida de jueces, no, de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 1 del estudio vida. Mire lo que dice el hermano Lee, dice, hace poco, mientras pensaba en esto, me acordé de la experiencia de Hudson Taylor, está hablando del voto nazareo, el fundador de la misión al interior de la China. En su biografía escrita por su nuera, la señora Howard Taylor, leemos que un día Hudson Taylor le dijo al Señor que él estaba dispuesto a dar su vida y todo lo que tenía por el pueblo chino. ¿Sabes? Hudson Taylor tenía alrededor de 19, 20 años cuando está pasando esto en el corazón de él. Es posible que un joven se pueda consagrar absolutamente al Señor y que pueda dar su vida completamente al Señor. Y luego el hermano, bueno, me impresiona más el segundo párrafo. Tengo que confesarlo, dice. Aunque no me comparo con Hudson Taylor, dice, puedo testificar que mi experiencia es muy similar. En el último año de mi adolescencia, a veces ya cerca de los 20, mientras me esforzaba para obtener mi educación, Dios me atrapó. ¿Qué le parece? Dios me atrapó. Tal vez usted vino a esta conferencia y Dios lo está atrapando. ¿Qué quiere hacer con su vida? Hay un Dios que lo está atrapando. Y tal vez usted está considerando, wow, esos 2 años en Cacupé, Dios lo está atrapando. Y no le pregunte qué debe de hacer. Solo pruebe mantequilla y miel y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y dice, inmediatamente, después, mientras caminaba por la calle, elevé mis ojos al cielo y le dije al Señor que solo lo quería Él. Un muchacho de menos de 20 años. Dice, solo lo quería Él. Y que quería servirle y viajar de lugar en lugar llevando la Biblia y predicando a Cristo. Lo dice, aunque no me di cuenta en ese momento, mire, lo más probable que tal vez usted se consagre, usted no sabe exactamente lo que está haciendo, pero con el tiempo el Señor se lo va a recordar exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Luego dice, aunque no me di cuenta que en ese momento lo que estaba haciendo en realidad era ofrecer un voto al Señor. Escuche, Él lo ha honrado. Yo le puedo decir, no hay voto genuino que usted haga que el Señor no lo honre. Déjeme decirle, y Él hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha revelado a todos aquellos que le aman. ¡Wow! ¿No sería glorioso que en las iglesias en Ecuador se levantaran muchos locos amadores de Cristo? Muchos jóvenes derramando su futuro en los pies del Señor y dándole, Señor, estamos aquí para concluir la era. Señor, mi casa, Señor, mi carro, Señor, mis hijos, Señor, mi carrera, son para ti y para tu recobro. Hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera en la cual el Señor no pueda regresar. Si el Señor no levanta un ejército energizado por el Nazareno en nuestro espíritu y que pueda decirle, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. ¿No sería glorioso, hermanos?
Seguramente hoy en su recobro, el Señor está levantando este ejército. Señor, levanta muchos más. Señor, en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica, Señor. Y luego me impresiona lo que dice el hermano. Hay muchos continentes y países que están abiertos al recobro del Señor. Así que menester que los santos hagan un voto. Tal vez la pregunta en este mensaje es: ¿y qué va a hacer con su vida usted? Señor, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida, Señor? ¿De qué sirve una vida sin significado? Dice el himno 196, dice: todas las cosas son de Él, presente o por venir. Es Cristo, su perfecta paz. Y Cristo es su fin. Entonces dice: así que es menester que los santos hagan un voto, como lo hizo Ana. Espero que muchos jóvenes, aleluya, muchos jóvenes, hagan dicho voto. Usted debe decir: Señor, soy tuyo, me entrego a ti. Dios honrará el deseo que usted tiene en su corazón y hará algo para cumplir el voto que usted haya hecho. Yo me impresioné una vez, un joven dijo: Señor, no te amo más porque no puedo, le dice. Señor, no te amo más porque no tengo más amor en mi corazón. Ese es el amor del Nazareo. Eso es lo que el Señor necesita levantar hoy. Señor Jesús, levanta muchos. Señor, necesitamos que te dupliques en nosotros. ¿Qué tal si todos leemos el punto 2 juntos? Dios desea que todos los de su pueblo para Dios de manera absoluta. Sí. Pareciese que la consagración es algo progresivo. Hay un himno que lo escribió esta misma hermana, si no me equivoco, que escribió el 190, dice: a lo hondo voy. Se suelta las amarras, a lo hondo voy. Yo recuerdo, hace poco una hermana le dijo a su papá: papá, dice, quiero ir al entrenamiento. Papá era un incrédulo, o no se reunía en iglesia. Le dice: no sé qué quieres hacer con tu vida, hija, pero lo que estás haciendo es como tirarse a una piscina que no tiene agua. Pero después le dijimos: pero en el fondo está el Dios triuno esperando esa consagración. Alabado sea el Señor. No tiene agua, pero tiene a Cristo. Amén. La consagración tiene que ser algo práctico, hermano. En Números 2:2, a mí me impresiona, está el pueblo de Dios. No sé, la Biblia está más allá del concepto humano. Entonces está la tienda de reunión, todo el pueblo de Dios acampa, las 12 tribus, están los coatitas, los de Merari, de la familia de Merari, y están los de Gerson. Y de repente están como un ejército listo para pelear. No sé por qué, pero viene Dios y se le ocurre que todo el mundo esté viendo al arca. ¿Y quién ve al enemigo? Todo el mundo está viendo para el arca. ¡Wow! Esa es la manera de luchar con Dios. Amén. Usted ve el arca y todos los demás problemas están resueltos. Viva Cristo, coma Cristo, disfruta Cristo. Automáticamente la edificación de la iglesia. El enemigo será subyugado. No tenemos que estar así, ¿va? No disfrutemos a Cristo. Cuidemos de los negocios de nuestro Padre. La letra A dice: abstenerse de vino y todo lo relacionado con su fuente significa abstenerse de toda clase de disfrute y placer terrenal. Digamos, hay veces, hoy el mundo se ha sofisticado tanto y hay cosas tan pequeñas que nos dan tanto placer. A veces el simple hecho, digamos, de sentarse un domingo en la tarde viendo algo, nuestra alma se deleita. Digamos, mientras el domingo todo el mundo se levanta tarde, nosotros vamos a la tienda de reunión.
Hermanos, por causa de su recobro, tenemos que aprender a apartarnos absolutamente, a no probar nada de vino, no probar nada de la uva. El 1 dice, un nazareo está completamente separado de todo lo relacionado con los placeres terrenales. El 2 dice, debemos disfrutar a Cristo como nuestro vino nuevo, amén. La vida vigorizante y el amor alegrador de Dios, día a día, de modo que podamos ser derramados en libación a Dios para su satisfacción. Usted se imagina, Pablo está ahí y dice, Pablo había disfrutado muchos años del vino alegrador y está a punto de ser martirizado. Yo no creo que él estaba con una cara larga, sino que él estaba gozoso. Porque en la misma epístola él pudo decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez diré, regocijaos. Pero dice, yo ya estoy siendo derramado en libación. Prácticamente está diciendo, qué buena conclusión del voto de Nazareo. Amén. Pero no estaba amargo. Él estaba lleno de la dulzura, del vino alegrador, que es nuestro querido Señor. ¿Qué tal si los hermanos leemos la letra B juntos? No afeitarse. Es impresionante, dice a la cabeza, pero a la misma vez dice a todas las autoridades delegadas. Creo que aquí es similar a casi todos los lugares. Yo recuerdo en una ocasión, iba en el carro, hice algo incorrecto. Entonces cuando doblo a la esquina, había un hombre uniformado, usted ya sabe quién es. Entonces le abro la ventana y me dice, usted sabe que cometió una infracción. Entonces algo dentro de mí me dijo, no digas nada. Dice a toda la autoridad delegada, dice, no digas nada. Entonces, me dice, vamos a tener que proceder. No digas nada. Porque es la autoridad de Dios. Entonces después él se fue a la chapa, placa del carro. Entonces regresó. Me dice, mire, no le voy a poner ninguna multa, me dice, porque todos se ponen a discutir, me dice. Y usted no ha dicho nada. Dice. Yo no le dije que la quitara. Hermanos, tenemos que aprender a someternos a la cabeza y a toda autoridad delegada. Yo le digo, mire, solo salimos incluso para sentarnos hay autoridad delegada. Salimos de esta puerta, hay autoridad delegada. Nos subimos al carro, no se lo olvide, es la autoridad delegada. Creo que así es aquí también. Digamos, de repente hay rótulos que dicen límite de velocidad. Y si no sabe, entonces pregunta, hermano, ¿cuál es el límite de velocidad aquí? Ya les pregunté a los hermanos cuál es el límite de velocidad. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser sumisos en todas circunstancias. ¡Wow! En la vida de iglesia, ¿sabe? Es impresionante que en Efesios capítulo 5 dice, sed llenos en el Espíritu. Pero juntamente con ser llenos en el Espíritu, en el versículo 21 dice, sujetaos los unos a los otros. Entonces, en una ocasión, iban dos hermanos jóvenes viajando en un viaje del Evangelio. Y parece que todo fue bien. Y después testificaron. Entonces vino uno de los hermanos, le dijo, le dice, para mí fue fácil el viaje, dice. Solo me sujeté a él, dice. Entonces dice el otro, pero yo más bien pensé, yo estaba sujeto a ti, dice. Pero eso es lo que dice Efesios, sujetados los unos a los otros. Digamos, a veces en mi casa, ¿cuántas veces tengo que sujetarme a mi esposa? O a veces, ¿cuántas veces somos rebeldes a nuestra esposa? O sea, en todo está la autoridad de Dios. Entonces, como nazareos, tenemos que aprender a sujetarnos. ¿Qué tal si las hermanas leen el punto 1, los hermanos el 2, y así continuamos hasta el punto 5?
Quisiera hacer un comentario aquí, hermanos. Dice, todas las cosas en Él se conservan unidas. Si en nuestra vida familiar está Cristo como el preeminente, todo va a estar en unión. Pero a veces el mundo nos introduce tantos pensamientos malignos. Entonces una hermana me decía, bueno, no le haga caso a ese montón de libros de que hablan cómo criar a los hijos. Dice, solo lea la Biblia. Alabado sea el Señor. Que hay hermanas así. Dice, los psicólogos dicen una cosa hoy y mañana dicen otra cosa. Dice que uno le dice que la familia es así, que la familia es asá. La única manera es que Cristo sea el preeminente en nuestra familia. Y que Cristo tenga el primer lugar en nuestra familia. Entonces, si Cristo tiene el primer lugar en toda nuestra vida, todas las cosas se mantendrán unidas. Hermanos, el punto 2. Dios. Amén. Hermanas. Y su futuro. Amén. ¿Qué tal todos juntos el 4 y el 5? Es una gran bendición estar bajo la autoridad que el Señor tiene como cabeza. Incluso bajo alguna persona, alguna cosa o algún entorno. En la sumisión hay poder. Esto repetimos el 5. En la sumisión hay poder. De acuerdo al testimonio del hermano Lee, dice, desde que yo comencé a servir en el recobro del Señor, dice el hermano, siempre he estado bajo alguna persona, alguna cosa o bajo un entorno. Dice, todas las circunstancias son soberanamente arregladas por Dios. Entonces, en todas las cosas tenemos que tener una actitud sumisa. Estaba considerando este himno, el 177. Creo que se canta bastante entre las iglesias. Dice, vive en mí, Señor, tu vida. Pues mi vida eres tú. Entonces, luego continúan las estrofas. Dice, consagrado está tu templo, ya purgado de maldad. Que la llama de tu gloria brille en mí con claridad. Lo dice que con admirable asombro puede el mundo contemplar la ofrenda de mi cuerpo que este esclavo a ti te da. Entonces luego continúa diciendo, tierno, quieto y en reposo. Hermanos, para ser sumisos tenemos que aprender a estar tiernos, quietos y en reposo. Entonces luego dice, mis tendencias ya negué. Pero yo a veces me he encontrado, tengo tantas opiniones, tantas tendencias en mi vida, tantas cosas que me gustaría hacer. Pero tenemos que aprender el modelo del Señor. Dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, dice. Conforme veo del Padre, así hago. Entonces dice, mis tendencias ya negué, dice, para que te sientas libre y me indiques tu querer. Entonces me gustaba mucho en inglés, dice, mientras tu dedo señala el camino, sería literalmente. Entonces parece que a veces venimos al Señor, mira Señor, tengo estos planes y me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, me gustaría hacer lo otro. Y el Señor a veces parece que solo dice, ve con el hermano tal, él te dirá lo que debes de hacer. O a veces el Señor no dice nada. Y a veces solo nos dice, aquí. Entonces a veces, no sé, pareciese que uno entre más joven más sueños tiene. Parece que a medida que pasan los años, la vida se va simplificando tanto. Y nos damos cuenta que muchas cosas que tenemos realmente no son nuestras. Una vez a un hermano le decían, hermano, dice, qué bonito tu casa y qué bonito su carro. Le decía. No, le dice, yo no tengo nada, le dice, esto es prestado. Dice, el Señor me lo prestó. Dice. Mi familia no es mía, dice, el Señor me la prestó. Incluso la vida que tengo no es mía, el Señor me la prestó. No, todo lo que tenemos debe de ser el Señor.
Y si todo lo que somos y tenemos, Él nos lo dio, ¿no sería tan fácil negarnos a todas nuestras tendencias y decirle, Señor, ¿cuál es el camino? Alabado sea el Señor. Señor, muéstranos el camino. Señor, queremos disfrutar de esta unción. Señor, que nos enseña todas las cosas. El punto C dice, no ser contaminado por la muerte de sus parientes consanguíneos, sino mantenerse apartados a fin de ser santo para Dios. Significa que un nazareo vence el afecto natural. Yo recuerdo hace algunos años, yo estaba bien emocionado porque iba a servir al Señor. Entonces había una persona muy cercana a mí, con lazos naturales. Entonces en aquel tiempo no había mucho de esas redes sociales, ¿verdad? Era en su mayoría correos electrónicos. Entonces yo dije, voy a compartir mi gozo de servir al Señor. Entonces le dije, querido, le digo, vengo de tal ciudad, le digo. Después iré a tal ciudad. Y después iré a tal ciudad. Entonces recientemente estaba casado. Claro, todo había sido por algunas instrucciones, conforme el dedo del Señor había indicado. Entonces yo recuerdo, me respondió en el correo. Dice, deberías de planificar un poco mejor tu vida, me dice. Pero todo esto, de hecho, había sido planificado de antes de la fundación del mundo. Hermano, si no somos capaces, yo le digo, eso era como algo que entraba dentro de mí, pero si no somos capaces de negarnos a nuestros afectos naturales, no hay manera de que sigamos. No hay manera de que sigamos. No hay manera. Entonces al Señor le decían, mira, dice, no ha comido ni siquiera, dice, está fuera de sí. No, dice, yo ya comí, dice. Mi comida, dice, es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, te buscan tus hermanos y te busca tu madre. ¿De quiénes son mis hermanos y mi madre? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Alabado sea el Señor. ¿No es maravilloso este nazareo? Es simple la vida, hacer la voluntad del Padre. Si dice aquí, pues aquí. Si dice allá, pues allá. Si dice no, alabado sea el Señor. Y si dice sí, alabado sea el Señor. El uno dice, Dios no desea que amemos con nuestro amor natural, sino con Él como nuestro amor. Ahora, es maravilloso que al final de los evangelios, yo fui bien impresionado, porque al inicio de los evangelios, el Señor le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Pero al final, cuando el Señor está en la cruz, entonces Él ve a María, pero la amaba con un amor en resurrección. No es que no debemos de amar a las personas, solo que tenemos que aprender a amar desde el Señor. Entonces le dice, mujer, he ahí tu hijo. He ahí tu madre. ¿No es maravilloso? Está en la última escena de su ministerio terrenal. Y aún apartó unos segundos para cuidar de manera tierna a esta querida hermana. Entonces le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y ahí tu madre. Ahora la segunda parte es impresionante, dice. Y desde entonces le recibió en su casa. Tenemos que aprender a amar desde el Señor. Y si usted le pregunta al Señor cómo amar, seguramente muchas veces es muy distinto como nosotros solemos. Señor, enséñanos a amar, Señor. Enséñanos lo que envuelve amor y lealtad. ¿Qué tal los hermanos? El punto 2, hermanos, leamos. Y las hermanas el 3. El problema que hubo entre Pablo y Bernabé fue causado por la vida natural, con las relaciones naturales. Punto 3, hermanas. Fuerza natural. Amén. Amén. A mí me impresiona el testimonio y la vida de Pablo. Cuando usted lee Hechos 20, era una persona que estaba saturada.
saturado con la voluntad divina. Y él dice, porque de día y de noche no he cesado de anunciaros el evangelio de casa en casa. Y aún dice, con lágrimas en mis ojos. Usted se imagina qué clase de pastoreo el de Pablo. Luego dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¡Wow! ¡Qué expresión! Cuando le escribe a Timoteo está lleno de tanto sentimiento. Pero podemos testificar y podemos ver en los escritos de Pablo que no había una gota de su afecto natural. Incluso vemos en el caso de Marcos, no había nada de rencor en su corazón. Él le dice que venga Marcos, dice, porque me es muy útil para el evangelio, a pesar de que lo había dejado botado. Pero él no le escribió, bueno, vamos a guardar una notita aquí para Marcos. Al final de su ministerio, él dijo, me es muy útil al ministerio. Hermanos, necesitamos que nuestro amor sea renovado. Y luego dice, Pablo en Romanos 1:9, dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Luego dice que sin cesar de día y de noche hago mención por vosotros. ¿Qué clase de amor tenía Pablo? Era una persona que estaba saturada, llena, completa, sumergida en el amor de Dios. Ahora, ¿qué clase de amor? Luego Pablo escribe en 1 Corintios, dice, el amor es sufrido. ¿Cuánto sufrimiento llevó Pablo? El amor es benigno. El amor no se jacta, no se hincha de orgullo, no se comporta indecorosamente. Ese es el amor divino. Y luego dice, el amor todo lo cree. A veces vamos a pastorear a alguien. Y entonces, oh hermano, mira que no pude llegar la primera vez. Entonces la segunda vez no te dejan plantado. Hermano, mira que tuve este problema. Entonces nosotros empezamos, creo que... Yo recuerdo en una ocasión, un hermano me dejó plantado como unas 2 veces alrededor de 1 hora. Oh, dentro de mí se levantó tanto. Yo creo que este hermano no necesita... Pero dice, el amor todo lo cree. Entonces Pablo dice, bueno, tal vez hoy no puede, pero cuando pueda él va a venir. Y seguramente tuvo el percance como me lo escribió en el texto. Qué bueno, hermano, que podemos ser renovados con este amor. Todos juntos el de acercarse a un muerto ni ser contaminado por la muerte repentina de alguien a su lado. Significa que un nazareno está separado de la muerte. El 1, a los ojos de Dios, lo más aborrecible es la muerte. 2, diferentes clases de muertes espiritual pueden propagarse entre el pueblo de Dios en la vida de iglesia. La muerte salvaje, los cadáveres de bestias, la muerte apacible, los cadáveres del ganado, o la muerte sutil, los cadáveres de los seres que se arrastran. Recuerdo en una ocasión, me acuerdo, vino un hermano y me dice, yo estaba en otro lugar y ya días no visitaba la localidad. Y me quería poner al tanto de cómo estaba la situación en la localidad. Pero después que le escuché, sentí, creo que no debía haber escuchado todo. Ahí el hermano y comparte, dice, en la vida de iglesia, claro que hay algo glorioso que se está cocinando, pero en toda cocina hay un basurero. Entonces no sé por qué a veces tenemos tendencia a ir al basurero. Olvídese del basurero. Hay tantas cosas ricas que disfrutar. Pero a veces tendemos a ir a agarrar las cosas, expurgar las cosas y darnos cuenta de cuántas cosas sucedan. Muchas veces, entre más sabemos, más muerte. Pablo era sencillo, decía, me propuse no saber nada entre vosotros. No saber nada entre vosotros. Si no es Cristo y Cristo es crucificado, es mejor no saber nada. Y si alguno conocía en la carne, que si hizo eso, que si hizo lo otro, que si el hermano no es importante. No es importante. Entre más ahondamos en eso, más somos envueltos en. A veces, con los jóvenes salen tantas fotos en las redes sociales. Tantas fotos. Y una foto por acá, y una foto con tal persona. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo me he dado cuenta que lo mejor es no saber mucho. Entre menos sepa, mejor.
Y de esa manera aprendemos a ver a los santos desde la persona de Cristo y con la perspectiva de Cristo. Finalmente es alguien que ha sido santificado, alguien que ha sido redimido y finalmente es alguien que ya fue glorificado. Entonces no es tan importante saber todas esas cosas. Vamos al punto, el punto 3. A fin de ser salvos de la muerte, debemos poner nuestra mente en el Espíritu, estando atentos a nuestro espíritu, cuidando de nuestro espíritu y utilizando nuestro espíritu. Wow. Y el punto 4 es algo increíble. A fin de ser salvos de la muerte, debemos estar llenos de antimuerte, es decir, llenos de Cristo como el Espíritu vivificante, al ejercitar nuestro espíritu para orar. Wow. Debemos de ejercitar nuestro espíritu al orar. Entonces finalmente seremos llenos de este elemento antimuerte. El punto 5 dice, si somos contaminados por alguna muerte inesperada, necesitamos tener un nuevo comienzo, con una nueva consagración, al apartarnos de nuevo para el Señor. ¿Qué tal si todos leemos el punto 3 juntos? En las Escrituras se ve el contraste. Wow. ¿Qué contraste? El punto A juntos. Samuel era un modelo positivo de un nazareo fiel. Punto 1 dice, la oración de Ana fue un eco, una enunciación del deseo del corazón de Dios. Esta fue la cooperación humana con el mover divino para que la economía eterna de Dios fuese llevada a cabo. Es impresionante cuando leemos en 1 de Samuel, esta mujer está tan agobiada, está tan abatida su alma. Entonces finalmente el Señor la llevó a un punto. Pero dice, Señor, si no me das un hijo me muero. Y finalmente la oración de Ana, después de esa mujer que había sido tan constreñida, ¿no? Está Penina, me impresionaba hace poco leía, está Penina con hijos e hijas. O sea, no es que tenía uno, tenía hijos e hijas. Y dice que la había tomado contra ella. Entonces mientras Ana oraba decía, Señor, si me das un hijo. Entonces en ese momento cuando su alma había sido tribulada, entonces ella pudo orar la oración de Dios. La oración genuina es cuando nosotros nos abrimos a Dios y nuestra oración es un eco a la oración de Dios. Entonces, ¿qué cree? Bueno, Dios dijo, wow, eso estaba esperando, llegar a ese punto. Muchas veces el Señor nos lleva a un punto en nuestra vida cristiana, incluso en nuestra vida humana. Incluso hay testimonios donde algunos santos han dicho, wow, Señor, si me sacas de esta, soy para ti y para tu recobro toda mi vida. ¿Y qué cree que dice el Señor? Alabado sea el Señor, estaba esperando eso. Creo que fue el testimonio de Lutero, que estaba a punto de morir. Señor, si me rescatas, seré para ti. ¿Y qué cree que dijo el Señor? Sí, yo te rescato y serás para mí toda tu vida. A veces el Señor tiene que llevarnos a un punto donde no tenemos otra alternativa que consagrarnos al Señor. ¿No es maravilloso este amor constreñidor? Entonces dice, Dios podía motivar a Ana para ser una persona que era uno con Él en la línea de la vida. Siempre y cuando Dios cuente con una persona así, Él podrá avanzar en la tierra. La oración de Ana indica que el mover de Dios y su respuesta a aquella oración consistía en producir un nazareo, entregado de manera absoluta a cumplir el deseo de Dios. Un nazareo es alguien que se ha consagrado absolutamente a Dios, que toma a Dios como su cabeza, le considera a su marido y a quien no le interesa disfrutar de los placeres mundanos. Si leemos la historia de Samuel, es una historia impresionante. Impresionante. Y la historia de Ana también es impresionante. Cómo esta mujer pudo hacer un eco a la oración de Dios. Y finalmente el resultado fue una persona, Samuel. Cuando leemos el libro de Jueces,
Vemos al pueblo de Israel en un caos total. Estaba la sociedad totalmente corrupta. Entonces dice, y cada uno hacía lo que le placía porque no había rey. Entonces vemos que incluso una de las tribus, la tribu de Benjamín, estuvo a punto de desaparecer. O sea, fue una situación tan lamentable. Entonces, de un cuadro tan oscuro, entonces sale algo tan bello, que es el caso de Samuel. Alabado sea el Señor, que nuestro Dios es el Dios de recobro. Nuestro Dios es el Dios de recobro. Luego dice, Samuel era uno con Dios en la tierra. Él comenzó a ministrar como Dios en funciones. Impresionante. Esto es el representante del propio Dios en los cielos, que gobierna su pueblo en la tierra. Usted se imagina, un nazareo, llega y es el representante de Dios en función. Hemos escuchado la economía de Dios, dice, Dios se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios, en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Pero este punto nos dice que los nazareos pueden ser Dios en funciones. ¿Qué tal que el Señor haga muchos Dios en funciones? Señor, levanta muchos. El punto 3 dice, según la ordenación de Dios, Samuel fue un nuevo sacerdote y un profeta, cuyo hablar cambió la era, no por medio de una revolución. Escucha, no por medio de una revolución, sino por medio de la revelación divina para introducir el reinado. A veces vemos situaciones y quisiéramos hacer una revolución. Pero alabado sea el Señor, Samuel no hizo una revolución. Lo que hizo fue por medio de la revelación divina. Aleluya, Samuel lo hizo por medio de la revelación divina. Oh, a veces dice, wow, si yo fuera tal hermano, yo haría esto, lo otro. No, no tiene que hacer nada, solo reciba la revelación divina. Dice, para introducir el reinado. Es impresionante. Samuel fue destetado. Entonces el sacerdocio de Elí estaba totalmente degradado. Jamás se había visto en la historia de Israel un sacerdocio tan degradado. Y viene Ana, lo desteta, probablemente tenía de 2 a 3 años, y se lo lleva a Elí. Usted le daría a su hijo la herencia que Dios le ha dado, se lo llevaría a Elí. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Entonces, el que Samuel estuviera en la casa de Elí, el ver toda la degradación de los hijos de Elí. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué pusiste a esta persona tan pura, tan absoluta para tu propósito, con las personas más degradadas? Dice que metían a las mujeres al templo. Cosa terrible. Entonces venían y se robaban las partes gordas de las ofrendas. Y el pueblo se quejaba y Elí no hacía nada. El pueblo de Israel estaba sumido en una situación terrible. Entonces, pero Samuel crecía ahí. Entonces, soberanamente fue puesto ahí. Entonces, durante todo su ministerio, llegó a hacer una advertencia a su servicio. Y entonces, incluso, al final de su ministerio, dice, vosotros sabéis que en nada os he engañado y no he tomado nada de vosotros. Es decir, Samuel aprendió bien la lección. Hermanos, necesitamos aprender a servir al Señor. Entonces, Samuel callaba, guardaba esas cosas. Hay un versículo que ha estado en mi corazón algún tiempo. Me gustaría leérselos. Y es 1 de Samuel 2:30. Entonces no es que Dios era ciego a lo que la casa de Elí hacía. Pero Dios tenía que buscar una manera de advertir a este joven nazareo. Entonces aquí le dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, declara, ciertamente, yo dije que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Mas ahora declara Jehová, lejos esté de mí tal cosa. Porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué le parece qué palabra dice? Yo honraré los que me honran.
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Déjeme decirle, Dios no hace caso omiso de ninguna situación. Él ve todas las situaciones. Hace poco escuché el testimonio de uno de los colaboradores del hermano Lee. Y él decía, ¿ustedes saben por qué el Señor honraba el hablar del hermano Lee? Porque el hermano Lee siempre honraba al Espíritu. Hermanos, necesitamos aprender a honrar a Dios. Entonces él dice, yo honraré a los que me honran. Pero luego le dice, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Queridos jóvenes, no es poca cosa consagrarse al Señor desde nuestra juventud. Y déjenme decirles, Dios ve cada día singular de nuestra vida que vivimos consagrados. Dios ve cada cosa que hemos dejado por causa de Él. Y finalmente los que le honran, el Señor también los honrará. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Señor, produce muchos que te honren, Señor. ¿Qué tal los hermanos leen el punto C, la letra minúscula C, las hermanas el D y todos juntos el D? Samuel ministró como profeta para hablar la palabra de Dios cuando escaseaba la palabra de Dios. Frecuente las visiones. Hermanas. Amén. Todos juntos. Samuel ministró como hombre de oración, quien oró por los elegidos de Dios, para que fuesen guardados en el camino de Dios, a fin de que se cumpliese el deseo de Dios expresado en su voluntad con respecto a ellos. Amén. Señor, haz muchos como Samuel. Samuel era un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios fue duplicado en él. Creo que esta es una buena oración que debemos de hacer. Señor, duplica tu corazón en mi corazón. Y él era puro y sencillo. Todo el ser y toda la persona de Samuel, y no solo su ser, vivir y obra, eran conforme a Dios. Su ser y el corazón de Dios era uno. Él era Dios en funciones en la tierra. Las consideraciones de Samuel estaban centradas en la mente de Dios. Usted se imagina, usted se consagra al Señor y sus pensamientos pueden estar centrados en la mente de Dios. Él no tenía ningún otro pensamiento ni consideración. Él no estaba pendiente de la situación sociopolítica. Él no estaba pendiente de que si la economía estaba mala. Todo su pensamiento, todo su ser estaba centrado en Dios y su propósito. A veces nos agobiamos tanto por la situación sociopolítica. ¿Y qué va a pasar? No se preocupe, hay un hombre en el trono. Y todo esto no tiene solución. La solución es que Cristo venga y establezca su reino. Y que su reino venga a la tierra. La única solución es que Cristo venga a la tierra y reine. Fuera de ahí, hermanos, no hay solución. No vale tiempo ni siquiera hablar de la situación sociopolítica. Señor Jesús, haznos así, Señor. Él no ambicionaba nada para sí mismo en lo absoluto. Él nunca buscó ganar nada para sí mismo. Él no tenía en su corazón otros intereses aparte del corazón de Dios y los elegidos de Dios. Su corazón era un reflejo del corazón de Dios. Y su vivir y obra tenían por finalidad llevar a cabo todo lo que estaba en el corazón de Dios. Wow. Amén, Señor. Haznos así, Señor. Debido a que el corazón de Samuel no estaba interesado en edificar un reino para sus descendientes, fue fácil para Dios traer el reino. De este modo, Samuel fue uno que cambió la era. Aunque para Samuel no fue fácil permanecer firme en pro de los intereses en su entorno particular. Él atendió a los intereses de Dios y cambió la era. Hermanos, no importa cuán degradada sea la situación donde estamos. Dice, según el Antiguo Testamento, Samuel está calificado, junto con Moisés, en cuanto a estar entregado a Dios y a los intereses de Dios. Wow, qué testimonio. Ahora, en los minutos que restan,
viene una solemne advertencia. El punto B dice, Sansón es un ejemplo negativo de un nazareno. Me gustaría tal vez leer un poco del estudio vida, creo que el hermano lo dice mejor aquí. El estudio vida de Jueces. Entonces, aquí en estos párrafos, el hermano habla un poco de la vida de Sansón y de Gedeón. Y ambos sabemos, todos sabemos que estos jueces fueron utilizados mucho por el Señor. Pero en ellos no había nada de vida. Entonces el hermano dice, finalmente, en toda la genealogía de los jueces, no hay ni uno que sea parte del linaje del Cristo. Pero había una mujer moabita llamada Ruth. Entonces dice el hermano, bueno, esta Ruth, dice, estaba tan llena de vida. Y finalmente llegó a estar en la línea genealógica del Cristo. Dice, el libro de Jueces relata los 7 ciclos que componen la deplorable historia de cómo Israel abandonó a Dios. Al leer sobre estos ciclos en los Jueces, es difícil entender cómo una persona tan positiva como Gedeón pudo después volverse tan negativa. Esto es una solemne advertencia, hermano. En el lapso comprendido entre su éxito, vemos que Gedeón tuvo un gran éxito, y su fracaso, seguramente un demonio entró en él, pues él abandonó a Dios y se unió a Satanás. Señor, haznos hombres de vida. Este mismo principio se hace aún más evidente en el caso de Sansón. Su nacimiento fue un milagro iniciado por la aparición del ángel de Jehová, cuando Sansón estaba en el vientre de su madre. Él fue santificado como nazareo. Mientras crecía, él se mantuvo limpio y puro según la ordenación de Dios y fue fortalecido por el Espíritu de Dios. Cuando los israelitas estuvieron bajo la tiranía de los filisteos, el Espíritu de Dios en calidad de Espíritu Santo y económico vino sobre Sansón y él fue hecho poderoso. Y este párrafo, hermanos, creo que es una solemne advertencia. Dice, sin embargo, el problema singular de Sansón estaba relacionado con el sexo. Él no fue sincero. Él no fue sincero en su búsqueda de una esposa. Más bien buscaba a las mujeres para dar riendas sueltas a sus concupiscencias. Yo estaba contando, primero fue y se buscó una mujer de las filisteas, después una ramera y después Dalila. ¡Wow! Señor Jesús, Señor, sálvanos. Él se dejó llevar por su concupiscencia con la mujer filistea, con una mujer ramera en Gaza y con una mujer llamada Dalila. Aunque había sido fortalecido con poder por Dios, Sansón sufrió daño y fue completamente destruido al dar rienda suelta a sus concupiscencias. Entonces, hermano, esta es una solemne advertencia. Necesitamos tomar atención, prestar mucha atención a este punto. Principalmente los jóvenes necesitan ser muy puros en la búsqueda de un cónyuge. ¿Sabes? Dios hace las cosas tan simples. Dice que Dios tomó de una costilla y edificó a Eva. Luego Adán no dijo, bueno, voy a probar a ver si no me saco otra costilla. No, no hay tal cosa en la Biblia. Entonces Isaac había muerto su madre, se puso triste. Abraham mandó a su siervo, trajo una mujer, la miró de lejos, se amaron, la metió en su tienda y la amó y llegó a ser un tipo perfecto. Ahora, pero no hay tal cosa en la sociedad moderna que debemos de ser sinceros delante del Señor. Si no guardamos este principio, finalmente todo lo que el Señor haya hecho en nosotros quedará inválido. Entonces, los puntos 1 y 5, del 1 al 5, se resumen en los párrafos que leí. El punto 6 dice, Sansón fracasó
al no tener contacto con Dios, el punto 6, y al dar rienda suelta a sus concupiscencias carnales. Dice, él no fue sincero en su búsqueda de una esposa, más bien buscaba a las mujeres para dar rienda suelta a sus concupiscencias. Aunque había sido fortalecido con poder por Dios, Sansón fue completamente dañado al dar rienda suelta a su concupiscencia. Al final, Jehová le abandonó y Sansón tuvo un final deplorable porque él no supo restringir las concupiscencias de su carne. Entonces algunos seguramente se preguntarán, ¿y cómo le hago? La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. Aleluya, huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. No hay tal cosa de que usted pueda venir la tentación y usted quedarse sentado. La única manera es hacer lo que hizo José. Entonces se mete, usted salga corriendo. Amén. Jóvenes, salgan corriendo. Huye. Un nazareo no necesita que el Espíritu de Dios venga con poder sobre él. Más bien un nazareo necesita un corazón que sea un reflejo del corazón de Dios. Señor Jesús, levanta muchos nazareos, Señor.